Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela Montañez y antes de comenzar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Hoy les traigo una historia que ocurrió en Guatemala y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con esta historia. En el 2024, Guatemala seguía siendo uno de los países con más altos índices de feminicidio en América Latina. Según los últimos informes, solo ese año se registraron más de 200 feminicidios. Las leyes, aunque existen, no son suficientes para frenar esta alarmante cifra. Y es por eso que hoy hablaremos de la historia de Denise Sulesio. Los hechos ocurrieron el 29 de junio del año 2024 en su apartamento en el municipio San Miguel Petapa de la ciudad de Guatemala y encontrada ese mismo día. Denise Esperanza Sulesio Marcia nació en Guatemala, en una familia común como una joven soñadora y llena de vida. Tenía 25 años y a esa edad había recorrido ya una vida marcada de dificultades, pero también por el amor que sentía por sus hijos. La joven madre tenía un hijo mayor del cual se desconoce su edad y un bebé de 7 meses. Denise vivió con su familia en la zona sur de la ciudad, en San Miguel Petapa. Pocos sabían de su lucha diaria por salir adelante, de sus sueños y de la forma en que se entregaba a sus seres queridos. Había tenido una infancia marcada por dificultades, pero también por momentos de alegría que compartía con sus hermanos y hermanastras. Aunque la familia no siempre fue un refugio, la vida y las responsabilidades llevaron a Denise a trabajar para sostener a sus hijos. Era madre joven, pero dedicada. A pesar de no haberse graduado en la universidad, su mayor sueño era ver a sus hijos crecer en un mundo mejor. Según las investigaciones, el 29 de junio fue un día que cambió para siempre la vida de la familia de Denise. Esa mañana, su cuerpo fue encontrado sin signos vitales, donde vivía con sus hijos en San Miguel Petapa. Al lado de ella estaba su bebé llorando desconsolado. Su otro hijo no se encontraba con ella porque estaba en casa de sus hermanastras. La escena era desgarradora y en medio de la tragedia se encontraba una nota que decía, y cito: "Te dije que no me dejaras solo". Este hecho conmocionó al país, pero también sembró muchas preguntas. ¿Qué había sucedido realmente esa noche? ¿Quién podría haber sido capaz de algo tan terrible? La investigación reveló que el principal sospechoso era un joven de 17 años que vivía en el apartamento contiguo al de Denise. Pero debido a su edad, su nombre no ha sido revelado en los informes de los medios de comunicación, ya que en Guatemala las leyes de justicia juvenil protegen la identidad de menores de edad involucrados en delitos graves. Aquí hago un paréntesis. Al momento de la grabación de este video no se encontró por ningún lado el nombre. En una posterior investigación ya lo habían revelado. Este joven es Kelvin Santiago Sosa Rodríguez, de 17 años. Ahora sigamos. Este joven había mostrado comportamientos inapropiados hacia ella en varias ocasiones. Los vecinos lo confirmaron. Había comentarios, miradas y actitudes que indicaban que había una relación poco saludable entre ambos. Tras una breve investigación, la policía lo detuvo. Durante los interrogatorios, el joven confesó su implicación en el hecho. La razón se deduce a la interpretación de la nota como una posible indicación del móvil del hecho, relacionado con sentimientos de posesión hacia Denise, una mezcla de celos y frustración. Finalmente, en noviembre del 2024, el joven fue condenado por el feminicidio de Denise Esperanza Sulesio. El tribunal dictó una sentencia de 6 años de privación de libertad en un centro especial de cumplimiento en régimen cerrado, ya que al momento de los hechos tenía menos de 18 años. Aunque la pena fue durísima para su familia, muchos consideraron que la justicia no fue suficiente, ya que un crimen tan brutal merecía una condena más larga. Tras todo lo ocurrido con Denise, su bebé y el hermano mayor se quedaron bajo el cuidado y protección de otros miembros de la familia, quienes decidieron cuidar de ellos.
Su futuro estaba marcado por el dolor de perder a su madre, pero también por la esperanza de una nueva oportunidad. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Denise nos recuerda la cruda realidad de miles de mujeres que viven bajo el mismo riesgo, en silencio. Su vida fue truncada, pero nos deja una lección, la necesidad de cuestionar nuestra sociedad y nuestras actitudes frente a la violencia de género. Hoy no solo recordamos su historia, sino que alzamos la voz por todas aquellas mujeres que, como ella, están siendo víctimas. Denise no solo fue madre, hija, hermana y amiga. Fue una joven que soñaba con un futuro mejor, al igual que todas las mujeres. Nos vemos en un próximo videito, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Dale like para ayudarme. También me encantaría conocer sus opiniones sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.